Un saludo nuevamente a los que visitan el blog del Archivo Musical de la Universidad de Caldas. Hoy estamos en compañía de Juan Sebastián Cardona Ospina, egresado del programa de licenciatura en música. Un saludo para Juan Sebastián. Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Bueno, Juan Sebastián, cuéntanos un poco de tu vida desde el inicio. ¿Hay músicos en tu familia? No, yo soy el primer músico, bueno, al menos que se dedica de manera profesional. El que en verdad empezó con la música en la familia fue mi hermano, que empezó tocando clarinete y a mí me dio, digamos, envidia, pues de estar en la banda y en lo de la música. Entonces decidí empezar a tocar trompeta cuando yo ya tenía 15 años. Y Y ese fue el inicio. entonces, ¿cómo fue que te vinculaste a la Universidad de Caldas? Bueno, pues ya estaba yo como en décimo, noveno de bachillerato, seguí pues tocando el trompeta ahí en la banda de Marsella y cuando ya terminé pues el bachillerato me presenté en la licenciatura eh, y allá empecé primero con Cosco, con Gustavo Fernando Trujillo que le enseñó allá el primer semestre y luego ya con Juan Carlos Valencia, con el INTA. Y entonces, ¿cómo llegaste a tu primera composición? Pues eso fue un proceso, digamos, largo, porque pues, empecé con la trompeta, estaba pues de lleno ahí, quería dedicarme a eso, pero pues obviamente no fue tan fácil. Y por cosas de la vida, terminé yendo a un intercambio, pues un intercambio, no, un programa de internacionalización que la universidad tenía, no sé si todavía tiene, que uno podía visitar ciertas universidades que tenían convenio con la de Caldas. En ese tiempo tenían convenio con la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Entonces, junto con Carolina, una amiga mía de pregrado que usted conoce también, fuimos allá a Argentina y dio la coincidencia que era una licenciatura también, la carrera allá, pero era licenciatura en composición, o sea, el énfasis era composición. Entonces tomamos muchas clases teóricas y de composición y todo eso, y desde ahí yo dije, "Pues, esto me empezó a sonar y me empezó a gustar". Entonces ahí ya tenía ya la semilla yo de la composición, ahí empezó. Pero realmente la primera composición la escribo unas semanas antes de graduarme para un concurso de la Orquesta Sinfónica de Caldas. Yo ya me voy a presentar, quien quita de pronto algo pasa, y afortunadamente gané en ¿Y cómo se ese. llama esa obra? Se llama Guerra la obra. Bien, Eh, ¿y en qué técnica la hiciste para poder ganar? ¿Cómo es eso? de- esa primera obra, digamos que fue muy intuitiva en el sentido de que me senté a escribir, tenía pues, ciertos materiales, ciertas cosas claras de la forma, pero era más sentarme, ir escuchando y qué me gustaba, qué no me gustaba y hacerlo así, muy, digamos, de manera muy intuitiva la hice. Bueno, y luego de haber ido a Argentina, ¿qué otros estudios académicos hiciste? Después de Argentina regresé pues a terminar la licenciatura en la de Caldas. Terminé el pregrado, me fui a Bogotá a trabajar unos años y después me presenté a la maestría en EDAPID, a la maestría en composición. Eh, Allá estudié los 2 años, terminé, me gané una beca para estudiar el doctorado aquí en Memphis, en Estados Unidos, y ahora estoy terminando ese doctorado ¿Y cuándo te gradúas? el sábado, este sábado. Y también debes presentar alguna obra. Sí, el trabajo final o la disertación es precisamente una obra para un formato grande, un formato grande. ¿Y qué Eh, diferencia hay entre esa primera técnica compositiva que nos cuentas de la obra Guerra a esta obra que vas a presentar ahora para tu doctorado? eh, no es tan intuitivo en el sentido de que ahora yo creo que tal vez lo que uno logra con años de estudiar composición y todo esto es cierto dominio del material, ¿sí? Entonces, para esta, aunque todavía queda esa, digamos, esa costumbre un poco intuitiva de componer y chequear y borrar y hacer todo esto, ahora tengo más dominio de saber
dónde quiero empezar y hacia dónde quiero ir y todo lo que hay en medio de eso. Entonces la diferencia es que estoy más seguro de que quiero en ese sentido. ¿Y cómo se llama la obra? Las venas del océano se llama. ¿Qué organología tiene o qué agrupación la va Es a para interpretar? orquesta, es para orquesta sinfónica, pero digamos que por cuestiones del COVID, la comisión fue que tenía que ser, digamos, un formato relativamente especial. Entonces, es orquesta completa, tiene piano, tiene arpa, pero solo un trombón y solo dos cornos, por ejemplo. Ah, ok, hasta el COVID llegó ahí. Hasta el COVID. Bueno, vamos a devolvernos un poco y a reconocer esos músicos que influyeron en toda tu carrera compositiva hasta el momento. Bueno, como ya dije, Juan Carlos Valencia es uno, que fue profesor de trompeta mío, pues él es, digamos, un músico muy completo que hace pues de todo. Fue uno que me motivó mucho, fue un apoyo muy grande desde el principio. Allá en Argentina también, dos profesores muy importantes, Juan Carlos Tolosa, José Alac. En Bogotá también, digamos que he tenido la fortuna de convivir con muchas personas que me han nutrido mucho. En Bogotá, Gustavo Parra, Juan Carlos Padilla, James Díaz. En Medellín, Víctor Agudelo, que fue profesor mío en la maestría. Y acá en Estados Unidos con Canram Ims y Mahir Setis, que son los profesores míos de composición. Todos con una gran trayectoria por lo que se ve. Bueno, y entonces ahora hablando de tus obras, más o menos ¿cuántas obras has compuesto? Mm, Eso es, yo creo que más o menos 30, más o menos 30. ¿Y en qué formatos te mueves? Pues yo personalmente, a mí me gusta mucho escribir para orquesta. Digamos que me siento cómodo, es muy es retador, es algo que exige mucho y que yo disfruto mucho. ¿Y Eh, qué géneros cultivas? no, como decir algo, un género en especial o una técnica, yo creo que es siempre algo distinto cada vez. Mira, el perrito se me está comiendo ahí el mueble en vivo. También está en la entrevista. Sí. Bueno, y si alguien te pregunta si tú eres un compositor contemporáneo, nacionalista o de qué tendencia te consideras tú. Mm, Pues uno es contemporáneo en el sentido de que uno pues está viviendo en los tiempos que le toca vivir, en los que está presente, ¿cierto? Eh, pero yo creo que es difícil poner una etiqueta a cualquier compositor ahora. Bueno, y si un compositor mismo se quiere poner una etiqueta allá, pero uno encuentra que un solo compositor en su vida hace muchas obras de técnicas muy distintas y objetivos muy distintos. Entonces poner etiquetas ahí es difícil, ¿sí? Ok. Entonces yo creo que yo no me pondría alguna. Si tuviera, digamos, no sé, ecléctico, en el sentido de Ah, que hizo muchas cosas distintas. o sea que la tendencia ecléctica es la que toma materiales de todos los estilos. Sí, puedo tomar, sí, exactamente. Ok. Bueno, dime por favor si sabes cuántas de tus obras están grabadas. Mm, ¿Cuántas? Hay varias, las de orquesta, creo que todas están grabadas, todas las obras de orquesta que he hecho, muchas de las de cámara, sobre todo las obras de piano, las obras de voz y piano también están grabadas y otros ensambles también. Esas grabaciones, ¿cómo se difunden? Pues sobre todo se hacen grabaciones, pues se hacen la grabación de los conciertos, ¿sí? Eh, y la otra, pues que sí, digamos, es la grabación más oficial, es uno que hizo la orquesta de AFID, que es de una obra de orquesta, El sueño de Casandra, que ese sí es, digamos, de una grabación de CD, pues, con toda la difusión del Ok. caso. Y estas obras que han sido premiadas, cuéntanos un poco de esas historias. Bueno, pues digamos que los premios siempre son una cosa que uno busca de manera deliberada y que uno pues quiere tener, ¿cierto? El primero fue este que te acabo de comentar de la Orquesta Sinfónica,
es un concurso nacional para jóvenes. Ese también lo participé en una segunda ocasión y también pues, lo pude tener. Otro de ¿Con jóvenes, qué obra, perdón? La promesa de Pisa, se llama, Oh, La promesa de Pisa. Em, Otros dos que hace la Universidad AFIT, que es un concurso interno que le dicen de jóvenes talentos, también con la promesa de Pisa y con otro, La forma de las ruinas, que fue la obra de grado mía para la maestría. Y uno con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, con una obra llamada Negra Espalda del Tiempo. eh, y otra Cuando fui mortal, que es un concurso de la Universidad Nacional y de la Universidad de los Andes, que era para orquesta y coro. ok, Pero pues, yo siento que hay algo de literatura en las obras por los títulos. ¿Eres un lector frecuente? sí, digamos que yo creo que esto también lo debí haber dicho desde el principio. Si, tal vez si yo hubiera tenido en mi poder elegir qué hacer realmente, hubiera preferido ser escritor que músico, pero pues no me daba para eso, tampoco es que, no Siempre sé. da gusto verte por los pasillos de Bellas Artes con algunos libros y cuando abrías el morral siempre estaban llenos de libros. Sí, sí, no, y eso sí, siempre me ha gustado mucho leer. Pero es porque allá en tu lugar de origen, que nos vas a contar un poco, hay un grupo de personas que tienen como una especie de tertulia Investigación. constante, ¿cierto? Cuéntanos un poco de eso. Sí, con varios amigos también, pues, entre esos está el profesor Daniel de la Universidad de Caldas y el hermano de él, que digamos, junto con mi hermano somos muy buenos amigos desde hace muchos años, y ellos también son de Marsella. Y otras personas teníamos este grupo que cada fin de semana, después de cada uno en la universidad, nos reuníamos allá y poníamos cada semana a leer algo y esa era como, digamos, la tarea para hacer y después teníamos discusiones sobre eso. Qué buenas tertulias, ¿cierto? Sí, muy buenas. Bueno, vamos a volver entonces a lo de la composición. Ya que Ujú. tú ya estás de lleno nadando en esto de la creación musical, cuéntanos cuál es la diferencia que hay entre Colombia y otros países para difundir la música de los compositores. Mm, Uy, pero eso es una pregunta de investigación muy grande. Pues yo podría intentar responder cosas que me parecen, pero que, que pueden ser erradas, ¿cierto? Son muchas las diferencias y primero es el público. Yo creo que el público influye mucho en esa diferencia. Uno, por ejemplo, puede preguntarle a una persona culta en Colombia que le diga 10 escritores colombianos y seguramente ser vivos, 10 escritores vivos colombianos y se lo van a decir. Cosa difícil que si uno pregunta por compositores, ¿sí? No necesariamente se los van a decir, le van a decir otros del pasado probablemente. Entonces, primero, ahí hay un problema en cuanto al público, que no está tan acostumbrado a la música nueva o compositores nuevos, ¿sí? Y al no estar acostumbrados a eso, entonces no hay una exigencia, digamos, no hay un mercado. No quiero sonar tan neoliberal, pero sí, no hay un mercado para eso. Eh, al no haber un mercado para eso, pues obviamente las orquestas no van a comisionar, las instituciones no hacen comisiones de nuevas obras. Entonces ahí hay un problema. Otro problema son las ediciones, las editoriales. No hay empresas como tal que difundan la música, las partituras. Si usted quiere tocar una obra nueva de piano de un compositor colombiano, le toca es casi contactar al compositor directamente, si tiene cómo contactarlo. No es que usted pueda escribir en internet, buscar la obra, encargarla, pues pagar por la partitura y luego tenerla, cosa que pues sí pasa en otros países. Entonces yo creo que esas son dos grandes dificultades que se dan en Colombia. Sí, bastantes. Bueno, hablando de esas comisiones musicales, ¿cuáles tienes ahora último? Pues la más inmediata es la de la Orquesta Sinfónica de Memphis, que de este sábado en 8 van a estar haciendo
el estreno de la obra precisamente. Digamos que fui muy suertudo, que me comisionaron una obra y a la vez tenía que hacer la obra de grado. Entonces ahí maté dos pájaros de un solo tiro. Conveniente. Entonces, sí, muy conveniente eso. Em, entonces van a estrenar esta obra, precisamente también el sábado y un nuevo concierto el domingo. Van a ser dos conciertos. ¿Y de dónde se va a estrenar? ¿Quiénes las van a interpretar? Pues la interpreta la Memphis Symphony Orchestra. Va a ser acá en Memphis, en un auditorio, pues los dos auditorios, dos de los auditorios más famosos que hay acá en la ciudad, que es el Canon Center y el GPAC, que es, digamos, en un pueblo aledaño a Memphis, pero que es, digamos, muy cultural. Bueno, y cuéntanos cómo se llaman las obras, cuál fue el estilo, cuál es la técnica. La obra es Las Venas del Océano. Digamos que tiene un acercamiento tonal, ¿sí? Es tonal, modal y polimodal, ¿sí? Tienes, digamos, esas son las tres técnicas que están ahí. Eh, pero las partes tonales no son funcionales, es decir, no es que obedezcan una progresión como lo fue en otros, como la música de la práctica común, ¿sí? Sino que no hay funciones por sí mismas, pero sí hay centros tonales, o sea, hay sonidos que son más importantes que otros, hay cierta jerarquía ahí. Y como usted lo decía, sí, hay mucha literatura ahí, no solo en esta obra, sino en todas las obras, otras obras en general. Y esta la tomó de un libro de una escritora colombiana que se llama Patricia Engels, y ahí tomó el título. Y también, digamos, no sé si decirlo inspiración, pero en este momento no encuentro otra palabra, pero sí inspiración para crear el libro, para crear la forma, para crear, digamos, los personajes en el sentido de qué cosas van a tener más importancia para mí dentro de la obra y que es, digamos, que tiene un carácter suficiente para llamarse el protagonista. Y en el proceso de montaje de la obra por parte de la orquesta, ¿tú haces algún acompañamiento o tú eres de los compositores que espera el resultado final? Sí, no, yo hago el acompañamiento, digamos que es todo un proceso. La obra se terminó en noviembre, ¿sí? Después de terminada, me reuní con el director, le mostré el score, me dijo, deme un mes, yo estudio la obra y volvemos a hablar y miramos a ver qué pues, cosas me gustaría a mí que hiciéramos diferentes o que, sí, discutimos de nuevo. Eso pasó, después de esa discusión quedó todo bien, ya empezó la edición de las partes, ya ahí en ese momento yo paso a discutir es eh, digamos, la librera de la orquesta, con quien se encarga pues de las partituras y todo eso, entonces la edición de las partes, mientras los músicos ensayan, ellos dicen, por favor puede corregir esto aquí en las partes, eso siempre va a pasar, digamos que uno el compositor tiene que editar muchas cosas y muchos detalles. Entonces, que es que acá no hay suficiente tiempo de silencio para cambiar la página, puede cambiar esto, entonces, listo. Entonces así. Y eso ha sido todo un proceso por varios meses. Ya Ok, sí. O sea, tú vas a los ensayos generalmente. no, eso es, digamos, virtual. Ellos mandan todas esas Ah, cosas por correo. Y ya esta semana, la otra semana, que son ya los correos, ensayos presenciales con ellos, ya yo sí voy 2, 3 días antes del concierto. ok. Y en general, ¿eso es lo que haces con todos los montajes de tus obras? Si tengo la oportunidad, sí. Si tengo la oportunidad, sí. No siempre se tiene chance de que uno pueda estar presente u otras cosas, sí. Bueno, hablando del futuro, entonces, ¿orientas charlas a las nuevas generaciones o cómo te comunicas con ellos? Generalmente lo hago es como a través de las instituciones donde trabajo. Ahora estoy trabajando en la de Calmes, ¿sí? Enseñando orquestación y ese es, digamos, como el contacto más directo que puedo tener con quienes están estudiando ahora. Y pues las clases, digamos, son dinámicas, al menos yo las disfruto mucho y yo espero que los estudiantes también, ¿sí? Esa es una forma, la otra es también otra institución en la que trabajo ahora, es una fundación eh, de un muchacho que vivía acá en Estados Unidos, pero
él es venezolano y está enfocado a muchos estudiantes en Latinoamérica. Entonces enseño a niños y muchachos venezolanos y de Argentina. Les enseño pues teoría musical y composición a través de la teoría. Bueno, y no sé si nos quieras contar algo más o complementar algo más, pues ya estamos llegando al final de esta charla. No, pues en general no. Eh, Muchas gracias por la invitación. Esta es también otra forma de entrar en contacto con otras personas que no conozco y que tal vez en el futuro sea bueno un contacto ya presencial y todo eso. Bueno, Juan Sebastián, muchas gracias por compartir todo lo que ha sido tu trayectoria con el blog del Archivo Musical de la Universidad de Caldas y espero que sigamos en contacto y que sigas componiendo maravillosas obras para el futuro. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Chao.